Hola, soy Rubén de Fihunters, ya me conocéis. Ponemos a la venta Samu y yo las CSS Audio terminadas, ¿vale? Con chapa en color nogal, muy bonita. Motivo de venta, me las quedaría, pero el color de chapa no me va bien con el resto de muebles del comedor, si no se quedarían aquí. Precio, pues las tenemos a 1900, creo, en internet. Las venderíamos a algún seguidor del canal por unos 1750 euros. Sonido se pueden probar sin ningún tipo de compromiso, escuchar, para que veáis lo que son capaces. También pongo a la venta mis Minima Amator 2 en perfecto estado, no tienen nada, ningún golpe, ninguna rozadura ni nada, con su caja, instrucciones, todo. Las pongo a la venta a pesar de que me encantan y me arrepentiré, porque para mi comedor de unos 25 metros cuadrados, después de haberlas probado con un subwoofer, noto que se quedan algo cortas y irían mejor una habitación un tanto más pequeña. El precio de las Minima, 2.500 euros. Las DAS me lo pienso. No sé, si alguien está interesado, que me haga una oferta. Bueno, y el Torrens, aquí tengo mis dudas, a ver si me ayudáis. Tengo este Torrens TD 160 modelo Super en un estado de conservación. Está todo de serie, excelente, no lo siguiente, una pasada. Con este bonito brazo que es unipivote, un Mayweather Fórmula 4, con esta aguja bastante difícil de encontrar, una Audio Técnica AT20 SLA con aguja Shibata, que estoy dudando de si quedármelo, ¿vale? Y en un futuro actualizar el brazo a algún SME de 9 pulgadas o deshacerme de él con todo el dolor de mi corazón y actualizar mi Lean. Os enseño el Lean. Eso que os digo. O deshacerme de uno de los dos, ¿vale? Vender el Torrens y con lo que le saque de dinero coger el Lean, comprar un Plinto actual, esta es la primera versión, la más vieja, ya lo llevé a actualizar cuando lo compré, y quizás por dentro hacerme con el kit Circus, ¿vale? Que cambiaría el eje, el plater y el chasis estructural interior, y quedarme con el Ito por ahora, no cambiar de brazo, y quedarme con la Lean Asaka, que está en perfecto estado de funcionamiento. Así que esa es mi duda, a ver si me ayudáis en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros? ¿Conservo el Torrens, me deshago del Lean y le busco un brazo SME, un Helco o alguna cosa así? ¿O vendo el Torrens de 160 Super y le meto pasta al Lean? Pues buenos días, os presento a la Sonus Faber Soneto 2, que es la nueva serie que Sonus Faber ha iniciado hace aproximadamente unos 3 años, con unas características de sonido, pues lo que viene siendo Sonus Faber, muy agradables de escuchar, muy equilibradas, que han heredado el Twitter, por ejemplo, de la gama superior. Son blanquitas, muy chulas, en perfecto estado. Tienen aproximadamente unos 8 meses y de hecho me han gustado absolutamente tanto que estoy intentando subir un escalón en Sonus Faber, y por eso me tengo que deshacer de estas maravillosas cajas a un precio aproximado de unos 1.400 euros. Su precio de tarifa son 2.200. Y aparte de que es una caja Sonus Faber con las características de Sonus Faber, que incluso las malas grabaciones las hace agradables, tengo que decir que me han sorprendido mucho en cuanto a transparencia
incluso comparándolas con la gama equivalente de Inaudio, por ejemplo. Una caja terriblemente o magníficamente equilibrada, que creo que no defraudará a nadie siempre y cuando se le ponga un amplificador, aunque ellos recomiendan de 40 a 200 vatios. Yo sí que tengo que decir que he encontrado diferencia cuando le he puesto a partir de 80. Pues nada más, gracias por verme y hasta pronto. Hola, buenas. Esta es mi primera intervención en el canal. No será la última porque tengo un cerro de cosas que me quiero deshacer de ellas por espacio y por falta de tiempo y por acumulación, como nos pasa a todos. En este caso os traigo un amplificador muy bonito, con muy buen gusto diseñado, con un sonido bastante dulce, muy americano, ya que está diseñado en Estados Unidos y está ensamblado en Canadá, 100% con piezas. Han intentado, que eso me ha gustado, que todas las piezas fueran autóctonas, pero bueno, en algunos casos han tenido que tirar de industria japonesa o china. Es un Peachtree Nova 150, tiene 120 vatios por canal en 8 ohmios, 200 casi en 4 ohmios, pero ya sabéis, esto es el rollo de los vatios. No más vatios es más calidad. En este caso tiene mucha calidad, tiene una toma de auriculares, como podéis ver aquí, con bastante calidad. A mí me sorprendió, la verdad, para ser un auricular integrado en un amplificador. Además lo destacan ellos, el fabricante lo destaca. Luego tienes pues una entrada auxiliar, 2 entradas auxiliares. La entrada auxiliar la puedes manejar como fono o como auxiliar, manteniendo apretado el botón. En el caso este lo tengo configurado como fono, y si mantengo apretado, veis que se pone en verde. Si lo mantuviese apretado cambiaría a azul para indicar que está en fono, ¿vale? Tiene 2 ópticos, un coaxial y 2 USB A y B. El USB, uno de ellos creo que está dedicado a Apple, a dispositivos Apple. Tú lo conectas y el iPad lo manejas, o el teléfono lo manejas con su mando a distancia, que tiene bastante buen tacto, es muy bonito, es un color titanio prácticamente, no es plata. Y luego la carcasa es toda de madera, lacada, por eso tiene ese brillo tan espectacular. Y es todo madera doblada, lógicamente, para darle las formas redondeadas. En su parte trasera pues tenemos los típicos conectores modernos ya de banana, con sus RCAs correspondientes, su coaxial y sus 2 ópticas, ¿vale? En este caso lo tengo conectado a unos altavoces Martin americanos de 2 vías, muy buenos, y la verdad es que el sonido es espectacular. Pido por este amplificador 1.000 euros, ¿vale? Su PVP hasta hace poco era casi de 3.000, luego lo han tenido rebajado, de hecho lo podéis ver todavía en algunas tiendas, que no voy a decir nombres, y lo tienen por 1.500, 1.700, más o menos. Está nuevo. Lo compré para que entrase en el salón de mi casa, y mi mujer me dijo que si entraba un amplificador más salía yo. Entonces me quedo con el que tengo, y este lo tengo que despachar porque soy muy viejo, soy muy analógico, y estas cosas tan modernas y tan bonitas pues no las utilizo, ¿eh? Como podéis ver, el volumen se marca según esta indicación, y bueno, está en su caja con su casi 2 años enteros de garantía, ¿vale? Cualquier cosa, pues en la descripción supongo que saldrá cómo contactar con nosotros. Hasta luego. Buenas, tengo a la venta unas Pieta al Orfeo T. Son las últimas que hicieron en el 2003-2004, la reedición. Son en la versión piano, lacado. Son unas cajas, la verdad es que impresionantes. Son grandes, miden 1,5 metros, pesan 20 kilos cada una. Son de 3 vías. Tiene unos coros también de 7 pulgadas, creo que son. El de medios y el de graves. Y el Twitter, cableado Cardas. Llevan 3 puntas de desacoplo de metal, que no se va a ver muy bien aquí. A ver, ahí están. Bueno, y
sus bases. Aquí se ve no sé si se enfocará bien, lleva las chapitas del cableado Cardas. Están, la verdad es que como nuevas. Tengo aquí la rejilla. Y aquí está la otra, tienen el puerto Bass Reflex por la parte de abajo, por eso está como la veis, que está aquí un poco encajonada por la disposición del salón. Incluso estando aquí en la esquina, la verdad es que suena, o sea, no hace, el grave está controlado y no hace, vamos, bola de graves. Tengo también el central. Vieta sacó para esto también un central y los dos monitores. Los tengo enchufados tanto al receptor para Home Cinema, que está aquí en un cajón, como con el equipo de audio. Y la verdad es que suenan muy bien tanto para Home Cinema, que suenan la verdad es que bastante bien. No tengo un sub y no hace falta con estas para cine. Y como tanto para música es que los graves, no es su punto fuerte, pero tiene unos medios y unos agudos muy claros y muy definidos, y la escena, aunque aquel estar un poco encogido, pierde un poco, pero bueno, lo que tiene a veces los salones, es bastante definida y abierta. Y nada, las tengo un 750, bueno, podríamos quizá negociar un poquitín, y si alguien estuviese interesado en los tres, a lo mejor también podría hacer el pack del trío frontal. Si alguien lo quiere también para Home Cinema, podríamos a lo mejor vender los tres juntos, que la verdad es que, bueno, si alguien los piensa, está interesado en utilizarlos para cine, pues la verdad es que tener los tres iguales, la verdad es que suenan muy bien. No, alguien está interesado, puede pasarse a verlas por aquí cerca de Barcelona. Gracias.